Bien, buenas tardes a todos. El día de hoy me da muchísimo gusto que esté Carlos, bueno, como le decimos nosotros, porque pues, aunque ya no esté acá, sí es parte de nosotros. Que esté el doctor Carlos Bersilson aquí con nosotros. Carlos pues es mexicano, es un estudiante mexicano, estuvo aquí, por quienes los alumnos que no lo sepan. Sí, él estuvo aquí en el IMAS bastante tiempo. Él es especializado en sistemas autoorganizados, complejidad y vida artificial. Se desempeña actualmente como profesor de innovación en Sony Park en la Universidad de Newcastle y presidente de Complex Systems Society desde el 2024 y fue profesor titular de esta universidad hasta que nos dejó. Para ellos, ¿no? Y entonces hoy nos da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros otra vez, Sí, aunque desde que se fue, bueno, yo no había tenido oportunidad de verlo, más que saludarnos por redes o algo sí, así, ¿no? Por Zoom. Pero hoy me da bastante gusto que esté aquí y la plática que hoy nos va a dar es sobre los límites de la inteligencia artificial. Sí, sí, y bueno, bienvenido, Carlos, adelante. sí, muchas gracias, Mariana. Pues sí, digo, sigo siendo miembro del posgrado y pues todavía tenemos aquí estudiantes que están trabajando y pues seguimos teniendo colaboraciones. Em, digamos, empecé a interesarme en los límites de la inteligencia artificial con la última ola de furor por esta tecnología, que pues quienes sabemos un poco de esto sabemos que pues no sé, este año cumple 70 años de que se acuñó el término inteligencia artificial y pues ha tenido sus primaveras y sus inviernos y pues está la pregunta de si ahorita está para quedarse y pues parece ser que sí, pero de todos modos ha generado muchas expectativas, las cuales pues no se van a cumplir, entonces estaba interesado en ver exactamente cuáles sí se van a cumplir, cuáles no, y precisamente esto nos llevan a los límites de la inteligencia artificial. Y pues en nuestra especie podemos identificar tres grandes revoluciones, la de la agricultura, la industrial y de la información y comunicaciones. Podemos decir que la primera trató principalmente el control de la materia, la segunda el control de la energía y la tercera control de la información, obviamente. Y podemos decir que la primera se desarrollaron mecánica, segunda termodinámica y ciencias de la computación la tercera. Entre otras cosas, la primera nos permitió desarrollo de ciudades, porque pues, antes no teníamos la tecnología para sostener grandes poblaciones. Con la industrial, pues aumentó la movilidad a distintas escalas, lo cual llevó a cierta globalización. Y pues también la electricidad, lo cual permitió que desarrolláramos computadoras electrónicas. Y pues cibernética, complejidad e inteligencia artificial, las tres dependieron de que tuviéramos computadoras digitales, porque eh, todas estudian procesamiento de información de distintas maneras, eh, que pues estamos limitados, aunque tengamos un pizarrón enorme o con nuestros cerebritos pequeños, pues no podemos considerar todas las variables necesarias para estudiar este tipo de sistemas. Entonces, por ejemplo, pues los fundadores o los llamados padres de las ciencias de la computación, como Alan Turing, Klaus Shannon, Sean von Neumann, obviamente construyeron computadoras, pero su objetivo principal no era, pues vamos a hacer calculadoras eficientes, era, vamos a estudiar la mente, vamos a estudiar la vida. Y precisamente, pues, por ejemplo, Turing, en la primera computadora digital en el Reino Unido, en Manchester, en la que trabajó, pues de los primeros programas que hizo era un programita que jugaba ajedrez. Jugaba ajedrez muy mal, pero como que le interesaba este tipo de fenómenos. Claude Shannon también, pues no sé, hizo un robotito que era una rata que navegaba un laberinto. John von Neumann pues, estaba interesado en si las máquinas podían replicarse y de paso inventó autómatas celulares digamos, desde sus orígenes, pues las tecnologías de la información nos han permitido estudiar estos fenómenos que no es que no nos interesara antes, pero antes no teníamos las herramientas para estudiarlo, ¿no? Que es básicamente este procesamiento de grandes cantidades de información. Y pues bueno, obviamente cada una de estas revoluciones ha traído grandes cambios en las sociedades.
y pues si estos llegan, estemos preparados o no, podríamos argumentar que conviene estar tal vez no preparados, pero informados sobre qué es lo que podrían traer estas tecnologías y qué usos prudentes deberíamos de tener. Y en muchos casos, pues nos damos cuenta de nuestros límites una vez que nos damos de topes contra ellos. Em, y de manera natural tenemos cierta aversión a equivocarnos, a los errores. Entonces, queremos predecir qué es todo lo que va a pasar. Bueno, hay una presión evolutiva en contra de las fallas, porque pues, los organismos o las especies que fallan, pues no sobreviven. Sin embargo, hay mucho de lo cual no podemos controlar de nuestro entorno y de nuestra tecnología, y es mejor saber qué es lo que no podemos controlar, y pues lo que deberíamos de hacer, o lo que estamos planteando, pues es un programa de investigación para sistematizar estos límites. Y ahora voy a hablar de inteligencia artificial, pero pues nos interesan en general límites de la ciencia y la ingeniería. Y un poco de historia, en la Grecia antigua, pues por el teorema de Pitágoras se sabía que si tenemos un triángulo cuadrado del lado uno, pues la hipotenusa debería medir raíz de 2, pero pues no tenía números irracionales porque todavía no se había inventado el concepto. Como los griegos manejaban más bien razones y no tanto números tal cual, pues pudieron echar debajo de la alfombra un par de milenios este problema y fue hasta mediados del siglo XIX que Cantor y otros desarrollaron teoría de conjuntos y, digamos, em, se pudieron definir los números infinitesimales. Entonces ya podemos tener números irracionales, ya podemos hablar de raíz de 2 sin que alguien les haga ronchas y entonces ya no tenemos ningún problema, ¿no? Entonces es un ejemplo de un límite que había en matemáticas, de que pues no teníamos un concepto de irracional y se desarrolló ese concepto y pues ya podemos ir más allá de ese límite. Pero podemos preguntar si hay límites inherentes, pues a distintos aspectos de la ciencia. Y, y justo empezando a tratar de encontrar o de definir o de demostrar límites de inteligencia artificial, pues acabé con los límites de los sistemas formales. Y empezando con el mismo Cantor, que pues cuando empezó a definir teoría de conjuntos y distintos tipos de infinitos, pues empezó a encontrar paradojas y a pesar de que la teoría de conjuntos es la base de la matemática moderna, en su tiempo lo acusaron de charlatán, de corruptor de la juventud y cosas peores. em, y le hicieron la vida imposible porque pues había esta aversión a estas paradojas que había encontrado. Bertrand Russell, junto con Whitehead, escribieron sus Principia Mathematica ya a principios del siglo XX, en parte tratando de resolver las paradojas en matemáticas que había encontrado Cantor. ¿Qué digo? Podríamos decir que muchas de esas paradojas son similares a las que ya se manejaban en la Grecia antigua, como las paradojas de Zenón. Y bueno, Russell intentó resolverlas, como que su solución no es muy convincente. Y David Hilbert, uno de los matemáticos más influyentes del siglo XX, que fue asesor de doctorado de John von Neumann, eh, planteó un programa para demostrar que las matemáticas y en particular y los sistemas formales en general son completos, consistentes y decidibles. Esto quiere decir completos que podemos decidir si una frase es verdadera o falsa, consistente, que no hay contradicciones, en otras palabras, que cualquier enunciado podemos decidir eventualmente si es verdadero o falso y no son verdadero y falso al mismo tiempo o ni verdadero ni falso y decidible que podemos responder todas las preguntas bien planteadas en ese sistema. Y George Feynman estaba trabajando en este problema y en 1931 en el Congreso de Matemáticas, de Sociedad Alemana de Matemáticas, algo así, Feynman escuchó a Kurt Gödel, austriaco, que demostró que no solo las matemáticas, sino cualquier sistema formal con cierta capacidad computacional no es ni consistente ni completo. Y lo único que entendió fue Foreman porque precisamente estaba tratando de mostrar lo mismo. Y de hecho, Gödel, durante toda su vida,
quiso tratar de encontrar maneras en las que podía demostrarse que las matemáticas pueden ser completas. Digamos, no, él no lo hizo por, digamos, mostrar que las ideas de Hilbert estaban equivocadas. Él quería demostrar que las matemáticas eran completas y consistentes, pero se encontró con que no era así y lo demostró. Y más adelante, en el 36 Turing, que pues, nosotros conocemos por la máquina de Turing y por la prueba de Turing, eh, pues justo definió la máquina de Turing, que pues es de paso la manera formal en que en teoría de computación se definen las funciones computables. Una función computable es aquella que una máquina de Turing puede computar. Eh, pero Turing definió las máquinas de Turing para mostrar que el problema de Hilbert de la divisibilidad no tenía solución. Y entonces usó el ejemplo de la función de paros de una máquina universal de Turing, demostró que no se puede computar si una máquina de Turing va a parar o no. Entonces es un ejemplo de un enunciado que no se puede decir si es verdadero o falso. Entonces, por lo tanto, los sistemas completos, pero los sistemas formales no son decidibles. Y después Greg Chaitin, cuando era adolescente, todavía demostró otras cosas relacionadas con esto mismo. Por ejemplo, eh, que no es posible demostrar que un número es aleatorio. Y, digamos, esto también está relacionado con trabajo de Kolmogorov y demás. Pero, digamos, la inteligencia artificial, pues, está implementada en computadoras y las computadoras implementan lógica formal y pues la lógica formal tiene estos límites. Entonces, en cierta manera, la inteligencia artificial no puede escaparse de estos límites de los sistemas formales. Y bueno, ya hablando de la inteligencia artificial, pues es prevalente, todos la usamos, lo sepamos o no, y pues hay muchas especulaciones sobre qué es lo que va a poder hacer o no. Me gusta mucho esta frase de Minsky de su libro La sociedad de la mente del 86. Y dice que la pregunta no es si las máquinas inteligentes pueden tener emociones, sino si una máquina puede ser inteligente sin emociones. Y eh, muchos años después, Marvin Minsky hizo otro libro, The Motion Machine, está aquí en la biblioteca, entonces pueden ir a checarlo. Eh, donde expone la idea de que las emociones son moduladores de comportamiento. Entonces, básicamente las emociones nos permiten comportarnos de manera distinta en situaciones externas iguales. Y un ejemplo que da es que, por ejemplo, a las personas que le tenemos afecto les toleramos muchas cosas que no le toleraríamos a personas con las que no tenemos afecto. Entonces, alguien nos dice las mismas palabras, pero reaccionamos de manera diferente. ¿Por qué? Por las emociones. Entonces, si queremos que la inteligencia artificial sea igual de flexible, pues entonces lo podemos hacer con nosotros. Bueno, eso no es ningún problema, se puede hacer, se ha hecho, no son límites, pero pues digamos es algo que todavía hay que explorar más. Y Alan Turing en el 47, en una charla que dio, mencionó que si una máquina se espera que no falle, entonces no puede ser inteligente. Y pues la idea es que a final de cuentas nosotros aprendemos de nuestros errores. Y si esperamos que una máquina nunca se equivoque, pues no, nunca va a estar en condiciones de aprender de sus errores porque no se va a equivocar. Y de manera similar, cuando hablamos de innovación, eh, muchas veces esperamos que el universo sea predecible, pero no vamos a poder predecir algo y al mismo tiempo innovar, porque sería una contradicción. Si podemos predecir una innovación, pues ya no sería nueva, porque ya la podemos predecir. Entonces, si queremos tener máquinas creativas, pues no podemos predecir en qué manera van a ser creativas, entonces es otro límite que al parecer se nos escapa. Y no solo eso, sino que supongamos que el programa de Hilbert hubiese sido exitoso y se hubiese demostrado que los sistemas formales, las matemáticas son completos
consistentes y decidibles, pues entonces no habría espacio para novedad, porque ya todo estaría ahí, ya todo estaría definido y podríamos derivar todos los teoremas de manera completa. Pero entonces, en un universo donde eso fuese el caso, no habría espacio para la evolución, porque entonces no habría innovación, no habría aprendizaje, no habría serendipia y no estaríamos aquí. Entonces, podríamos quejarnos, si somos matemáticos de hueso colorado, que ay, tenemos que encontrar que las matemáticas son consistentes, ¿no? Y yo digo, no, pues qué bueno que no son consistentes porque eso abre el espacio para creatividad, para innovación, para evolución. Em, y podemos mencionar aquí un par de límites de la inteligencia artificial. Uno es que no entienden significado. Digamos, está el problema de anclaje de los símbolos. Entonces está esta idea del cuarto chino de John Searle, que pues básicamente por una situación hipotética, que hay un inglés en un cuarto con científicos chinos y tiene un manual con símbolos en inglés, digamos, está escrito en inglés, que le dice cómo manipular los símbolos en chino, le pasan por abajo de la puerta símbolos en chino, lee su manual, manipula esos símbolos de alguna manera, entrega otros símbolos en chino y es la respuesta correcta y él no sabe qué es lo que hizo, pero fue la respuesta correcta. Y Searle dice que pues eso es lo que pasa con las máquinas que nos dan respuestas correctas. Nos dan la respuesta correcta, pero no saben qué es lo que hicieron. Entonces, por ejemplo, se dice que las máquinas pueden jugar ajedrez, pero no saben qué es jugar ajedrez o cómo se siente jugar ajedrez. Pero después, hace poco más de 20 años pude coincidir con él en una conferencia y pues, le pregunté que pues, se puede aplicar este problema del cuarto chino a nosotros mismos, en el sentido que nosotros hacemos muchas cosas y no sabemos cómo las hacemos. Entonces eso quiere decir que eso, que somos máquinas, que somos zombies, o que... Y yo digo que precisamente ese es el meollo del argumento, que no podemos distinguir cuando alguien entendió el significado de una expresión. Pues bueno, ese es un debate abierto en sistemas cognitivos. eh, y pues también está relacionado a los límites de los sistemas formales. Hay distintos argumentos que nos ayudan a tratar de decir, ah, bueno, el significado está dado por el uso que hacemos de los símbolos, que pues eso está inspirado en Wittgenstein. Entonces, con cognición encarnada, pues digamos, si tenemos un cuerpo, ya sea un robot o un animal, pues básicamente nuestra interacción en el entorno restringe qué posibilidades de significado pueden tener los símbolos y eso pues nos ayuda a decidir entre distintos significados posibles, ¿no? Porque el problema es que si nos quedamos en un mundo ideal, pues los significados se vuelven arbitrarios y después cómo decidimos de distintos significados posibles, pues bueno, hay por ahí argumentos de cómo incorporar. Y sin embargo, pues la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial pues no son incorporados. Entonces, si simplemente están alimentados con datos de Internet y de otras bases de datos, eh, pues no pueden aterrizar este significado, ¿no? Entonces, esto me recuerda un cuento de Boris Vian que escribió por ahí en 1950, un cuento futurista que pasaba el cuento en 1980 y tantos. Pues era cómo se veía el pasado y el futuro. Y es interesante porque sí latinó algunas cosas. Entonces, por ejemplo, los hombres llevaban pelo largo y las mujeres el pelo corto. Em, y había un robot que tenía la capacidad de almacenar todo el pequeño Larousse ilustrado. Una enciclopedia en un CD-ROM. Se pudo. Pero después, en el cuento, simplemente con la capacidad de almacenar un diccionario, se la pasaban al robot y ya podía hablar francés. Pero pues uno, especialmente si uno quiere aprender un idioma extranjero, pues no sabes cuál es el significado de una palabra, buscas en el diccionario y pues está explicado en otras palabras. Y si no conoces esas palabras, pues vas a buscar esas palabras en el diccionario, están expresando esas palabras y pues entras en que los significados son circulares, ¿no? ¿Y cómo los aterrizas? Pues bueno, con experiencia, las máquinas no tienen eso
y demás. Bueno, para terminar la historia de Boris Vian, les voy a decir el spoiler de... Pero no es el spoiler porque es el... Imagínense que en lugar del anuncio ilustrado, por un error con intención, le pasan el libro vaquero al robot. Y entonces empieza a comportarse de manera muy en contra de los modales de esa época. Pero bueno, en fin. Eh, Estas imágenes son clásicas de errores de algoritmos de edición, eh, donde, por ejemplo, pues, chihuahuas y muffins de Blueberry son muy parecidos. Pues nosotros más o menos podremos distinguir, en la mayoría de los casos no nos equivocamos. Los algoritmos de visión cometen errores, ¿no? O Bayes y estos perros, no sé qué errores existen. Entonces, con Mario Franco, que es egresado de aquí, está terminando su doctorado con Ludwig Binghamton, y dos colegas, uno colombiano, otro venezolano, estudiamos pues básicamente el problema de la clasificabilidad de los conjuntos de datos. Entonces, si tenemos conjuntos de datos, n dimensiones, si los podemos separar de manera completa, entonces imagínense estas dos categorías, azul y rojo, entonces, pues en teoría vamos a encontrar un algoritmo que pueda hacer clasificación sin errores. Sin embargo, conforme se empiezan a encimar los conjuntos de datos, pues de manera inherente vamos a tener errores simplemente porque no hay manera de dividirlos sin confusión. Entonces, pues aquí proponemos una medida de clasificabilidad, la cual pues, se puede aplicar a distintos conjuntos de datos. Y si sabemos que pues, nuestros datos están empalmados, que pues de hecho, esto lo empezamos a estudiar con el doctorado de Cintia, se empezó el año pasado doctorado aquí, y estaba estudiando la eficiencia terminal de estudiantes de la UNAM, básicamente con sus datos de estudiantes después del primer año, entrenar distintos métodos de aprendizaje automatizado, tratar de predecir cuáles iban a terminar a tiempo, qué porcentaje, sí, quiénes iban a terminar a tiempo y quiénes iban a tomarse más del periodo reglamentario. Y con muchísimos algoritmos desempeñan entre 75 y 80%, en el mejor de los casos. Entonces, pues le pedí, pues, grafica cómo están estas dos categorías, ¿no? Entonces hizo PCA para reducir las dimensiones y graficar, y pues, están completamente encimados. Entonces, pues, ¿cómo vas a poder clasificar sin errores si tienes estudiantes que al año tienen exactamente los mismos datos y unos terminan a tiempo y otros no puedes? Entonces, pues es un límite inherente que, pues obviamente podemos decir, ok, si conseguimos más datos, entonces vamos a poder clasificar mejor, pero pues en muchos casos no podemos conseguir más datos. Pero conviene hacer este tipo de estudios antes de ponernos a entrenar redes neuronales o antes de ponernos a juntar más datos, porque si, no sé, para alguna aplicación requerimos un error menor al 1%, pero la clasificabilidad es del 95%, pues nunca lo vamos a lograr. Pues necesitamos encontrar alternativas y pues no es que nos demos por vencidos, pero es que simplemente no vamos a poder resolverlo de una manera tradicional. Y bueno, hay otros problemas que tienen que ver con estadística, como correlaciones espurias. Entonces, si buscan en Internet Spurious Correlations, van a encontrar un montón de ejemplos como este, donde pues hay series de tiempo que tienen una alta correlación, pero pues su causalidad es nula, ¿no? No tiene nada que ver. Y aunque hay muchos intentos de definir causalidad, Judah Berry y algunos otros, pues son limitados, pues de manera similar a los usos de la lógica clásica. Entonces, aunque es un concepto esencial, no sé, por ejemplo, en medicina, pues nos interesa saber cuál es la causalidad de un medicamento o de un agente nocivo, digamos, para detectar factores de riesgo en distintas enfermedades, condiciones. Pues no tenemos realmente un buen concepto de causalidad. Y voy a adelantar que al parecer no podemos
definir de manera puramente objetiva la causalidad, hay cierto aspecto subjetivo, lo cual pues no es necesariamente lo que nos gustaría, pero al parecer no nos podemos deshacer de ello. Y bueno, aquí no tanto con inteligencia, porque, por ejemplo, Anil Seth explica claramente que pues, no es lo mismo ser consciente que es ser inteligente. Eh, Digamos, ser inteligente, pues es, bueno, hay muchas definiciones, pero podemos decir que es el arte de salirse con la suya. Eh, Scott Fitzgerald tiene una definición que me gusta, que dice que es eh, inteligencia se da cuando podemos tener dos ideas contradictorias en la mente. Una prueba es que sabemos que estamos perdidos y sin embargo hacemos todo lo posible por salvarnos. Eh, y en la mayoría de los casos podemos decir que es resolver problemas o hacer las cosas bien. Y ya, ¿qué quiere decir bien? Puede variar. Pero ser consciente, también hay distintas definiciones de conciencia, pero pues tiene que ver con estar alerta, sentiencia, ¿cómo se dice? Sentience en español, ser sintiente, y hay también, se puede hablar de distintos niveles de conciencia, y en ese artículo reciente Eric Hull demuestra que los LLMs no pueden ser conscientes. Bueno, les invito a checar los detalles. Y también hay otros límites que son pragmáticos. Entonces, pues tal vez hayan escuchado esta idea de los monos, de las máquinas de escribir, que si esperamos el tiempo suficiente van a producir las obras de producción. Entonces es un problema de combinatoria. Y con mi hija mayor, que gustó mucho el teatro, pues dije, pues vamos a hacer el cálculo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardarían? Digo, porque, ok, en teoría sí. En computación teórica, pues tenemos espacio y tiempo infinitos, ¿no? Espacio es memoria infinita, tiempo infinito. Entonces, hay muchas funciones que son computables en teoría, pero en la práctica, pues no hay tiempo suficiente en el universo. Y bueno, para hacer el problema más sencillo, solo la primera página de Hamlet, digamos 500 caracteres, 26 caracteres en el alfabeto, nos olvidamos de puntuaciones. Eh, Hasta espacios nos perdonamos, y nada de mayúsculas, ¿no? Entonces, bueno, 26 caracteres. Si exploramos de manera aleatoria con la supercomputadora más poderosa que tenemos desde el Big Bang a nuestros días, ¿cuántos caracteres de la primera página de Hamlet tendríamos? Pues uno ahí calcula con logaritmos y más, 17 caracteres. Entonces, pues no, nunca va a llegar a tener la primera página. Entonces, pues esto nos dice que, para empezar, que la búsqueda aleatoria es muy mala. Y la evolución obviamente no usa búsqueda aleatoria, que pues de hecho esto fue argumentos del diseño inteligente para demostrar la existencia de Dios en el sentido de que, pues un ojo, por ejemplo, no podría evolucionar con una búsqueda aleatoria. Pues claro que no hay tiempo suficiente en el universo. Pero digamos, obviamente la evolución tiene mecanismos para restringir el espacio de búsqueda y, digamos, producir estructuras más y más complejas sin hacer una exploración exhaustiva. Pero bueno, estos son otros límites que tienen que ver simplemente con combinatorias. Si tenemos espacios, estados muy grandes, como crecen exponencialmente, pues estamos limitados por nuestro poder de cómputo. Y también algo que está relacionado con los límites de clasificabilidad. Normalmente, como no sé si sigan estas tendencias, pero hasta hace poco, cada 2 años, se duplicaba la cantidad de información que nuestra especie había generado. Entonces, no sé, supongamos, si esto todavía sigue, sería que en 2024-2025 se generó tanta información como desde el origen de la escritura hasta 2023. Y en los próximos 2 años, otro tanto. Yo creo que ya se ha ido disminuyendo como, digamos, otros crecimientos exponenciales, leyes tipo Moore, pues han ido nivelando ya desde hace 10 años o más. Yo me imagino que también producción de información, pero bueno, tenemos muchísima información y también mucha capacidad de producción de información y de almacenaje, transmisión. Y se vuelve muy tentador, pues vamos a hacer conjuntos de datos enormes y entonces con eso vamos a tener inteligencia artificial general. Bueno,
Si alguien habla de inteligencia artificial general, eh, yo les recomiendo que pongan una etiqueta sobre ellos que diga charlatán y después escúchenlo con mucha sospecha. ¿Por qué? Porque no hay ninguna prueba de inteligencia artificial general. Toda la inteligencia artificial que tenemos es específica eh, y no hay manera, no hay algo que nos indique que todos los avances muy sorprendentes que tenemos de inteligencia artificial puedan generalizarse y tengamos que el mismo programa que, que resuelve, pues no sé, que genera imágenes pueda manejar autos. Y digo, lo que hacen los sistemas actuales es que tienen un componente que resuelve una cosa y otro componente que resuelve otra cosa, pero pues eso ya no es tan general, ¿no? Que tienes que ir agregando cosas. Cuando vemos que inteligencia en seres vivos, pues es mucho más, es así es general. Pero bueno, regresando a los conjuntos de datos, es muy tentador tener conjuntos de datos enormes con muchas variables, pero pues básicamente cada variable es una dimensión y mientras más dimensiones tenemos, pues para tener una densidad de puntos lo suficientemente tupida, digámoslo, para que sea estadísticamente significativa, pues necesitamos más y más información exponencialmente. Entonces lo que sucede es que acabamos con conjuntos de datos que están casi completamente vacíos y tenemos puntos únicos, porque pues si tenemos muchísimas dimensiones, cada punto que juntemos va a ser único y entonces la generalización se complica. Y obviamente podemos hacer, digamos, reducción de dimensionalidad, pero pues entonces ¿para qué queríamos tantos datos, no? Si estamos tirando a la basura muchos de esos detalles. Y bueno, también están relacionados los límites de la vida artificial, que empezó a desarrollarse con este nombre en los ochentas, un poco en respuesta a la inteligencia artificial clásica, que en ese entonces ya le llamaban la Good Old-Fashioned AI, de sistemas expertos y, digamos, sistemas basados en símbolos. Eh, y entonces se basaba mucho más en la ontología, comportamiento adaptativo. Y algo que se ha buscado mucho en vida artificial es la evolución abierta. Muchas simulaciones que tratan de incluir evolución, pues hay evolución por cierto tiempo y después se estanca cierto nivel de complejidad. Y digamos, podríamos decir que tal vez en nuestro planeta la evolución no es que sea abierta, pero simplemente no ha pasado el tiempo suficiente para que se estanque, pero eventualmente se va a estancar. Eso parece, eso, no sé, esa es una pregunta abierta. Pero el hecho es que, pues sí hay muchos trabajos que se enfocan en esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, Santiago Hernández, que hizo su doctorado aquí hace algunos años, demostró que para que haya evolución abierta tiene que haber no deseabilidad. Entonces, básicamente, tienes que ir más allá de los límites de los sistemas formales para tener evolución abierta y está relacionado con lo que decía de la innovación, en el sentido que no podemos preespecificar la novedad. Entonces, para tener evolución abierta no podemos tener o consistencia o, eh, o completitud. Entonces, por ahí hay un teorema que nos dice que podemos tener un sistema formal 2 de 3 de consistencia, completitud y computabilidad universal, pero no las tres. Y como no podemos, como decía Turing, no podemos permitir que las máquinas se equivoquen, no podemos permitir que no sean consistentes, que lo que ya nos habían dicho que sí, que era siempre no, pues entonces no podemos tener novedad. Entonces, eso limita, eh, pues qué tanto, qué tan creativos pueden ser los sistemas. Y también relacionados con la complejidad, que pues también están relacionados con los límites de los sistemas formales, que la complejidad se caracteriza por interacciones que pueden producir información que no está especificada en condiciones iniciales y de frontera. Entonces, esto limita la predicción por un lado y por otro lado, también genera propiedades emergentes, que la emergencia fuerte es aquella que tiene causalidad descendente. Entonces, un ejemplo, imagínense una ciudad donde tenemos sensores, detectamos dónde hay vehículos y después hay un sistema que les dice a los vehículos por dónde tienen que circular.
Entonces, pues tenemos información a un nivel de vehículo, le integramos un nivel de ciudad y después los vehículos son regulados de arriba hacia abajo. Entonces, un ejemplo de causalidad descendente. Los físicos tienen problemas con este concepto, eh, pero pues ahí está, ¿no? Y, y esto ya relacionado no solo con inteligencia artificial, sino con ciencia, pues tenemos muchos límites de los modelos, eh, los y las modelos. Eh, Probablemente conozcan esta frase de George Box que dice que todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles, porque al final de cuentas no es que los verdaderos sean, no es que los modelos sean verdaderos o falsos, es que pues nos sirven o no nos sirven. Y pues hay unos que sirven para ciertos propósitos y para otros no, pero pues al final de cuentas no podemos decir que sean verdades. Y eh, Arturo Rosenbluth y Norbert Wiener, en un artículo sobre los modelos de la ciencia del 35, sí, pues dicen que el mejor modelo de un gato es otro gato y de preferencia el mismo gato. Y pues ya en el siglo XIX, Lewis Carroll, famoso por Alicia en el País de las Maravillas, en otro cuento escribió que sobre un país en el que empezaron a usar un mapa tan detallado que era tan sofisticado como el país mismo. Y de hecho, esto lo retoma Borges en este cuento del 46, que el título del cuento es, bueno, este es todo el cuento, ¿eh? Es un cuento muy corto, pues lo pueden leer. Pero el título del cuento es sobre la exactitud de la ciencia, entonces habla precisamente de esta simplificación que tenemos con los modelos. Y es esta idea del el mapa y el territorio, en el sentido que los modelos son simplificaciones de los fenómenos y pues cuenta de un país donde los cartógrafos eran tan detallados que empezaron a hacer mapas más y más sofisticados, hasta que el mapa fue del tamaño del imperio, pero pues un mapa de ese tamaño pues ya no es útil. Y en sentido similar, Baudrillard, filosofía, habla de simulacra y simulaciones, eh, que pues al final de cuentas podemos confundir a estos modelos o estas narrativas que naturalmente son ficticias con el fenómeno en sí. Y el ejemplo que da es Disneylandia, en el sentido que pues es algo inventado, pero lo aceptamos como algo real y las reglas que aplican en Disneylandia pues como que las consideramos como algo real, ¿no? Y, digamos, empieza con ese ejemplo y después dice, ah, pues es lo mismo con la sociedad moderna. Y igual Harari diría que pues es lo que nos distingue a nuestra especie de otras especies, ¿no? Que tenemos narrativas que nos permiten hacer cosas que la mayoría de los animales no harían. Eh, y finalmente, ya más relacionado con inteligencia artificial, Michael Arby pues dice que si tenemos un modelo tan sofisticado como el cerebro, pues no nos va a dar mucha más información que si estudiamos un cerebro en sí. Entonces, por necesidad y por definición, los modelos simplifican, pero ¿qué tanto van a simplificar? Y no solo eso, sino que, pues, hay muchas cosas que se escapan a nuestro intelecto y, pues, ¿cómo vamos a poder hablar de eso, ¿no? Entonces, podríamos ser como el Wittgenstein al final de su Tractatus, de, bueno, de lo que no podemos hablar hay que callar, pero entonces por lo menos tenemos que saber dónde está ese límite para decir, bueno, por allá ya no sabemos y aquí sí, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿qué tanto un modelo puede cambiarse a sí mismo? Eh, que esto se ha tratado mucho con cuestiones de autorreferencia, con Neumann ya lo veía con estas máquinas que se pueden replicar a sí mismas, y digamos, de manera más pragmática podemos ver, imagínense un código que se cambia a sí mismo. Y pues obviamente podemos hacer algo que ponemos unos parámetros y después, dependiendo de cómo vaya evolucionando un programa, pues esos parámetros se van ajustando. Entonces sí se puede hacer hasta cierto nivel, pero después, ¿qué tanto el código puede reescribirse y después compilarse? Y hasta cierto punto sí, pero después si se cambia demasiado, pues ya no compila y pues ya no funciona, ¿no? Y después digamos, bueno, ok, especialmente con lenguajes que son no compilados, sino eh,
interpretados, gracias, pues es un poco más fácil, pero después está el hardware, ¿no? ¿Y cómo vas a hacer que el hardware se cambie a sí mismo? Y pues uno diría, bueno, pero nosotros tampoco podemos cambiar nuestro hardware, ¿no? Tenemos nuestro metabolismo y pues, ok, ingeniería genética, pero no es tan fácil. Entonces, pues hay límites a qué tanto se puede cambiar un sistema a sí mismo. Y también, pues mientras más se puede cambiar un sistema a sí mismo, pues es más difícil que preserve su funcionalidad, es más difícil que podamos asegurar que va a continuar su funcionalidad, que siga siendo consistente. Entonces, pues ahora sí que no podemos chiflar y comer pinole, en el sentido que si queremos que un modelo se pueda cambiar a sí mismo, pues no va a poder ser sin errores, ¿no? Porque muchos de esos cambios van a llevar a errores, a situaciones equivocadas. Y, y lo que hablamos del modelo modelado en filosofía se estudia con epistemología, que es el estudio del conocimiento, y ontología, que estudia las cosas en sí. Entonces, podemos decir que esto es subjetivo y esto es objetivo, o así trata de ser. O qué es lo que conocemos y la ontología acerca de qué conocemos. En otras palabras, el mapa y el territorio, modelo y lo modelado. Eh, pero es muy curioso porque cuando hablamos de ontología, pues nos referimos a las cosas en sí, pero en el momento en el que usamos lenguaje, pues ya estamos haciendo simplificaciones y ya se vuelve epistemología. Pero al mismo tiempo no podemos tener una epistemología, no sí podemos tener epistemología, pero se vuelve difícil contrastar distintas epistemologías posibles sin una ontología. Entonces, a final de cuentas, no las podemos separar, una necesita de la otra. Em, y me gusta esta frase de Schrödinger, la voy a leer. El mundo me es dado solo una vez, no una existente y otra percibida. Sujeto y objeto son solo uno. La frontera entre ellos no puede decirse que ha sido rota como resultado de una experiencia reciente en las ciencias físicas, ya que esta barrera no existe. Entonces, pues lo que nos dice es que no podemos separar objeto, sujeto, objeto y acción de percibir, que pues, es lo que ya nos venían diciendo filosofías orientales desde hace milenios. Pero entonces van a decir, oigan, ¿y esto qué tiene que ver con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial tiene que ser sujeto y objeto al mismo tiempo, ¿no? ¿Y cómo la vamos a construir? Y bueno, hablamos de algunos de estos límites que están relacionados a otros límites de la ciencia. Digamos, en psicología y sociología tenemos límites de la replicabilidad. También hay límites de qué tanto podemos optimizar. Entonces, pues es un área abierta, pero la mayoría de estos límites que pues, aplican a la ciencia en general, de manera directa o indirecta, pues también son límites de la inteligencia artificial. Entonces, pues algunos de estos límites tal vez los podamos superar de cierta medida, otros no, como los límites de los sistemas formales. Digamos, está demostrado que no podemos ir más allá de esos límites y si quisiéramos desarrollar nuevos sistemas formales, pues perderíamos cosas que no podemos darnos el lujo de perder de esos sistemas formales. Em, y bueno, para tener sistemas formales que vayan más allá de este límite, deberíamos de sacrificar la riqueza del mundo real. ¿No? Entonces, tal vez estos límites, más que un problema, sean ay, ¿cómo se dice feature en español? Sí. Característica o propiedad, o bueno, una ventaja, porque pues eso permite que haya novedad, evolución y demás, ¿no? Si tuviéramos verdades absolutas y certidumbre absoluta, pues entonces no habría innovación. Entonces, pues, ¿qué tanto deberíamos de aprovechar estos límites? Y, digamos, no solo para inteligencia artificial, para vida artificial, sino para ciencia en general. Y pues digo, todas estas son preguntas abiertas. Es un programa que apenas estamos estructurando, entonces, pues hay mucho por hacer. Entonces, pues digo, hay implicaciones para inteligencia artificial, mucho por explorar.
Y bueno, nada más los invito a la conferencia de sistemas complejos que estamos organizando para el otoño en Binghamton. También hay posibilidad de participación en línea. Entonces, si todavía no tienen visa de Estados Unidos, les dan cita hasta 2029. Todavía pueden participar, no se preocupen. Eh, ¿Perdón? Este año es ahí, entonces. Sí. Próximo año va a ser en Polonia. También están invitados. Eh, y también, si les interesa saber más de complejidad, se pueden suscribir a Complexity Digest. Y en mi universidad, en el doctorado de Ciencia de Sistemas, tenemos un par de becas que podemos ofrecer para estudiantes de la UNAM. Entonces, si alguien está interesado en conocer la nieve, eh, me puede escribir un correo y también pueden averiguar más sobre las ofertas de posgrado. ¿Perdón? Sí, muy bien. Bueno, espero que haya tiempo para discusión. Bien, pues muchas gracias. ¿Hay preguntas? Sí, preguntas siguientes así como por dónde empezar, por dónde empezar. ¿Por el principio o por el final? Yo tengo toda esta práctica, me recuerdo así unos comentarios, una pregunta. Hay a quienes les gustan un poco los cómics, hay una imagen, me recuerdo mucho todo esto. Hay una imagen de Flash corriendo muy rápido y dice, puedes correr más rápido que la velocidad de la luz, pero no puedes ver más allá de la velocidad de la luz. Y la imagen de Flash, imagínense, es corriendo y la luz se queda atrás y frente de él hay oscuridad. Entonces, mucho de ello es esta práctica me recordó un poco a esa imagen del cómic, Ujú. porque es un límite que ciertamente, digo, en los cómics se corre a esa velocidad, pero realmente es una barrera que Sí. no se puede romper. Pero mucho de esto, lo que estás poniendo a una imagen que quizás Sí. conocemos, Y, podría ser eso. y digamos, a final de cuentas, pues encontramos límites en todas partes, límites de todo tipo, ¿no? Pero pues muchas veces nos olvidamos, como que nos interesa mucho una pregunta y empezamos a especular sobre qué es lo que se puede hacer, por ejemplo, con inteligencia artificial, eh, cuando sería muy conveniente definir no solo los límites, sino explorar qué tan definibles son, porque hay límites que no son definibles, pero eso pues nos ahorraría muchos intentos fallidos de proyectos que digan, vamos a lo que sea, y desde el principio uno puede ver con un poco de cuidado que va a fallar, ¿no? Porque pretende ir más allá de estos límites, ¿no? O no considera estas limitaciones. Eh, entonces, digo, obviamente en los primeros años de la inteligencia artificial, pues no había la suficiente experiencia, pero ya ha habido muchos intentos fallidos y pues ya sabemos muchas cosas que no funcionan y por qué no funcionan. Y aún así, pues se siguen financiando proyectos que pretenden hacer cosas que pues, sabemos que no van a funcionar. Y, Sí. y todavía hay mucha gente, digamos, en todos lados, ¿no? En el sector público, el sector privado, en la sociedad, que confía demasiado en la inteligencia artificial cuando sabemos que no podemos confiar en ellos, ¿no? Justo porque no entienden. Eh, entonces, sí puede ser muy útil, pero no pueden reemplazar completamente a los humanos, sino que pueden ser herramientas que nos complementen, ¿no? Pero Perdón. Pues hablando del tema de límites, hay dos que son importantes y también que son susceptibles de análisis más profundo, ¿no? Uno es que la inteligencia artificial pues tiene una limitante en cuanto a la infraestructura. Se alberga en servidores, en capacidad de cómputo, que no siempre está disponible en todos los países y en la misma dimensión, ¿no? Estábamos viendo por ahí información de cuántos centros de datos existen en Estados Unidos, por ejemplo, comparados con
que hay en los países que menos tienen, en México ni siquiera figuraba en la lista, ¿no? Entonces, de pronto también una limitante es esa capacidad de México para ese tema que tiene que ver también con temas de política, de economía. De, tenemos en las noticias también unas lecturas interesantes de todo el tema político. Ese me parece que es uno de los limitantes que tenemos y otro es esta otra parte ética. De pronto hemos visto que todo el desarrollo tecnológico nace también de la necesidad de vender, ¿no? Ciertos productos, etcétera. Y es por ese lado que vemos que se explota, ¿no? La tecnología. Pero y vimos un boom de redes sociales donde se llegó a obtener datos de muchas de las personas en el mundo por medio de redes sociales. Y me parece que actualmente la inteligencia artificial está llegando a donde no llegaron las redes sociales, a las empresas, a las organizaciones, para obtener datos porque está también este tema. Me parece que también es uno de los temas importantes a explorar sobre esos límites, ¿no? Sí. Sí, pues, digamos, en Estados Unidos, a pesar de que cada vez bueno, con esta administración ya no tanto, pero digamos, se habían aumentado eh, las fuentes de generación eléctrica de renovables, pues no se cerraban las no renovables porque la demanda crece más que las fuentes renovables. Entonces, pues han estado anunciando nuevos centros de datos con su planta eléctrica de gas. Y pues la demanda de energía pues sigue subiendo, ¿no? Y ahí podemos preguntar qué tanto es negocio de los cuates y qué tanto realmente se va a usar. Por otro lado, por ahí de 2018, China anunció que quería ser líder mundial en inteligencia artificial para 2030, que iba a invertir, no sé, 10.000 millones de dólares. Y Trump en su primer periodo dijo, ah, pues sí, nosotros también vamos a invertir 100 millones de dólares. Algo así. Y, y entonces, pues en muchos aspectos China ya lleva la delantera, ¿no? Entonces, no sé, en robots pues, hacen cosas muy impresionantes. Que, digo, al parecer no es que hayan innovado, es como que más de lo mismo, pero con más poder de cómputo. Y pues van llegando a niveles más sofisticados. Eh, Recuerdo que antes de la pandemia, en Hong Kong había disturbios porque el gobierno chino pasó una ley para que prohibía el uso de cubrebocas porque había mucho vandalismo de las cámaras que, digamos, tienen reconocimiento facial, entonces básicamente siguen a los ciudadanos y saben a dónde van y con quién van, qué se juntan, y entonces, pues disidencia política, pues, no hay, ¿no? Que los detectan muy rápido, cuando se empiezan a juntar. Eh, Digo, el mal chiste y políticamente incorrecto, pero pues todos son iguales. Pero, digamos, prohibieron porque había mucho vandalismo de las cámaras, pero pues iban cubiertos de boca. Entonces, pasaron una ley para que no pudieran usar o cubrirse la boca y poder identificar a estos vándalos. Y en la pandemia, todos con cubreboca. Respuesta, pues reconocimiento con cubrebocas. Entonces, a pesar de cubrebocas, pues reconocen a la gente. No sé si por sus patrones de caminar, pero bueno. Entonces, en ese tipo de tecnologías, China ya está mucho más avanzada que otros países. Eh, y pues sí, ¿cómo va a influir? Y también, pues, ¿quién está dominando controlando estos datos? Pues es muy cuestionable, porque, pues, a final de cuentas, son pocas compañías las que empiezan a acumular mayor poder por esa tecnología. Y pues los riesgos que podría haber de un mal uso de esa información, pues, pueden ser preocupantes, ¿no? Especialmente
imaginándonos futuros distópicos, bueno, pues no imaginándonos, digamos, en China, en Rusia, sí pasa, ¿no? Para usar esa tecnología para, pues, eliminar a la oposición, cualquier crítica al gobierno, pues, no, no es tolerada. Entonces, pues fácilmente eso, pues de hecho eso ya también está pasando en Estados Unidos, ¿no? Cuando entró Trump, yo borré todos mis tweets anti-Trump. Sí, David. Sí, yo te quería preguntar qué piensas de la singularidad tecnológica. O sea, Sí. imaginemos una computadora que tiene agencia, que tiene posibilidad de interactuar físicamente Sí. y que puede mejorar su propia inteligencia sin necesidad de intervención humana. Sí. Hay gente que no cree en la singularidad tecnológica porque se felicita, por ejemplo, en un límite Sí. que ya ha encontrado la tecnología actual de silicio, basada en silicio. Sí. Ya hace como 15 años que la velocidad no ha aumentado de los microchips Sí. y por eso es que ahora tenemos computadoras multinúcleos. Claro, pero esas personas que ven ese límite no se han imaginado que podemos cambiar el sustrato y cambiar a DNA, por ejemplo. Ujú. Sí, entonces, ¿tú qué piensas de esas Sí, ideas? pero es interesante. Al parecer, el primero que habló de la singularidad fue von Neumann, de singularidad tecnológica, y se refería a cosas un poco diferentes a las que Kurzweil y otros más recientemente manejaron. Que digamos, eh, pues digamos, explicando todos un poco, pues George Moore detectó en los 60, ¿no? Que cada 18 meses se duplicaba el número de transistores por chip o por centímetro cuadrado. Entonces, pues decía, pues hay un crecimiento exponencial. Y luego Kurzweil dijo, pues va a haber una singularidad por acá. eh, y entonces esto se va a ir al infinito. Pero, pues un crecimiento exponencial llega a infinito, pues solo al infinito, o sea, el límite es cuando es infinito. Para tener algo así necesitas un crecimiento hiperbólico y pues no hay crecimiento. Y nosotros, como ya mencionó David, pues este crecimiento más bien se ha ido. eh, ¿Hay que simplificar la inteligencia? no, leyes tipo Moore. Entonces, por ejemplo, Sí, aquí, número de transistores. sí, sí. Y tamaños de memoria, velocidad de transmisión, costos, que, digamos iban avanzando en algunos casos hasta de manera más rápida que exponencial, pero ya se han ido desacelerando. Y por otro lado, cuando todavía estamos por acá, entonces en los 90 que yo estaba en la carrera, pues ya se hablaba de la crisis del software, porque a pesar de que llevamos décadas con crecimiento exponencial, pues el software, porque pues está limitado por el número de errores que se introducen por humanos y qué tanto puedes detectar esos errores. Y digamos, eh, se llegó a un límite de más o menos no sé cuántos millones de líneas de código de los sistemas más complejos que había. Y pues alguien podría argumentar, pues ahora pues la inteligencia artificial ya puede escribir código, pues ya va a poder eh, tener sistemas todavía más grandes. Pero pues el debugging de inteligencia artificial, no, digamos, alguien decía algo así como que, bueno, antes 1 hora de código, 2 horas de debugging, y ya, ahora 15 minutos de codificación, 24 horas de debugging. Eh, entonces, yo no creo que la inteligencia artificial pueda modificarse a sí misma de manera indefinida por distintos motivos, ¿no? Bueno, mencioné esto de qué tanto el modelo puede cambiarse a sí mismo, en el sentido de que llega un momento en el que, pues, tienes que tener una base que no puedes cambiar, que sería, en el caso de los sistemas formales, imagínense que, bueno, empezamos con axiomas y de ahí podemos derivar teoremas, pero ¿cómo sería un sistema formal que cambia sus propios axiomas? Esto es problemático porque en el momento en el que cambias los axiomas, pues todos los teoremas que ya habías demostrado, pues los tienes que volver a demostrar. Y tal vez algunos cambios, pues hacen que se te caiga todo el edificio. Entonces, yo no veo claro cómo
podría ser factible de manera pragmática, pues algo que pueda crecer de manera indefinida, ¿no? Eh, También porque, digamos, aquí espero que no se interprete de mala manera que el propósito de nuestras máquinas, pues a final de cuentas se los damos nosotros. Entonces, eh, pues en ciencia ficción es muy natural decir, ah, pues las máquinas van a ser mejores que los humanos, que pues eso es como que un juicio muy particular, entonces, pues no sé, tal vez mejores para jugar ajedrez, pero pues no sé, mejores para bailar salsa, pues ok, podemos construir un buen robot que baile salsa muy bien, pero ¿qué? ¿Va a sentir lo mismo que sentimos al bailar salsa? ¿Le, le va a gustar? Eh, o, por ejemplo, eh, está esta idea también muy de ciencia ficción de que los robots se van a rebelar, eh, pero ¿para qué se revelaría un robot? Digamos, nosotros no nos gusta trabajar, queremos irnos a Acapulco. El robot no se va a ir a Acapulco porque no tiene ese propósito. Y la cosa es que no me importa qué objetivo le des, Sí, establezcas para tu computadora o robot. Eh, Eso, esa computadora o ese robot va a tratar de mejorar su inteligencia para lograr su objetivo. O sea, eso es algo que surge inherentemente. sí, pero O sea, tu argumento de que no ha pasado hasta ahora, a mí no me convence porque eh, hay muchas cosas que es, nunca han pasado hasta ahora no, y que sabemos que van a pasar. sí, no, no, pero Yo sí quiero ir por el lado de la ilusión, ¿no? sí, sí, mi argumento no es que nunca ha pasado y por eso no va a pasar, sino que, para usarte ejemplo, de que, digamos, tiene un objetivo, a final de cuentas nosotros podemos cambiar de objetivo. Entonces, y las máquinas no veo cómo podrían cambiar de objetivo y al mismo tiempo seguir siendo consistentes. Entonces, nosotros sí podemos cambiar nuestros propios axiomas, en el sentido que, eh, pues no sé, podemos tener una meta en la vida y después la alcanzamos y después decimos, ah, pues ahora vamos a hacer otra cosa, ¿no? Y no me imagino una máquina que nosotros construyamos y la dejemos libre para que haga lo mismo. De que haga una cosa y después ya sea tan buena en eso que después empieza a cambiar. Porque entonces lo que ya hacía, pues ya no lo va a hacer tan bien como antes, pues eso no queremos que pase. Eh, entonces, aunque en teoría tal vez sea posible, en la práctica no veo una situación en la que eso vaya a pasar. Yo creo que también por límites simplemente de computabilidad en la práctica. Y también, pues que no tienen un cuerpo. Entonces, pues, digamos, tienes un programa que está corriendo y pues tal vez cambie la manera en la que está corriendo y pues interactúa con otros humanos, pero pues son límites muy peculiares, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya riesgos de inteligencia artificial, de que se salgan de control y, digamos, empiecen a interferir con sistemas si es que somos tan imprudentes como para darles control de, no sé, de sistemas de tráfico o algo así, y cometan errores, pues sí, ¿no? Va a ser problemático, pero no lo veo algo así como que, digamos, a nivel de singularidad, sí, que, que digamos que haya un crecimiento exponencial y después ya no las podemos parar. Por estos mismos límites, ¿no? Creo que hay que trabajar muy bien estos argumentos y darles una mejor estructura para responder mejor a tu pregunta y decir, ah, pues esto pasaría y no puede pasar por esto, pero creo que por ahí va. Bueno, que sí se puede generar la inteligencia artificial, ah, hemos basado mucho en sistemas complejos, esta idea de que con reglas simples puedes generar algoritmos complejos. Ujú.
¿Tú crees que para llegar a ese punto de inteligencia general sí se puede hacer como a través de una adquisición simples? O la única forma de llegar sería generando los sistemas complejos que generen sistemas software? Yo no veo ninguna manera en la que podamos llegar, lo cual no quiere decir que no se llegue, pero con lo que tenemos ahorita no veo cómo, porque todos los algoritmos, todas las metodologías que tenemos es para resolver problemas específicos. Y la inteligencia artificial general, dependiendo también de cómo la definamos, pues requiere que puedas resolver problemas que no son específicos. Entonces, en el momento en el que te empiezas a ser bueno para resolver un problema, pues empiezas a perder generalizabilidad para resolver otros problemas. Entonces, eh, yo no veo cómo podamos utilizar esa tecnología para hacer eso, ¿no? Y digo, yo creo que más bien en lugar de tratar de hacer lo que ya hacemos nosotros y replicarlo, es mucho más, sería mucho más valioso ver cómo podemos aprovechar esta tecnología y de manera conjunta, pues hacer más cosas que antes no podíamos hacer, ¿no? Entonces, o sea, el término rimbombante es inteligencia de centauro, digamos, equipos de humanos y máquinas, eh, que pueden hacer más que los humanos solos y que las máquinas solas. Entonces no es así como que, bueno, vamos a competir humanos contra máquinas, sino vamos a cooperar humanos y máquinas y a ver hasta dónde podemos llegar. Porque por lo mismo, eh, no creo que, pues lo que platicamos el jueves, que no creo que haya muchos empleos en los que la inteligencia artificial reemplace completamente a los humanos, sino que como otras tecnologías, eh, facilita que los humanos puedan hacer mucho más con menor esfuerzo. Entonces, pues probablemente se necesiten menos programadores para hacer más código, pero todavía vas a necesitar los programadores que pues básicamente hagan el prompt, ¿no? Por lo menos, y que chequen que las cosas funcionen. Pero no vas a poder confiar ciegamente sin que haya un humano supervisando. Sí. Fíjate, Carlos, que ahorita que comentabas, bueno, se me vienen tantas cosas en la cabeza porque había dos proyectos bien grandes, no sé si en Estados Unidos siga, pero en Europa hay uno que se llama Brain. Sí, y que es una cantidad de millones impresionante, ¿no? Sí. Y en realidad saca Europa y inmediatamente sacó Estados Unidos uno casi con la misma cantidad Y, y en el mismo periodo. y Japón también tuvo. Sí, y entonces lo que ellos buscaban era justamente, pues que ellos decían, al final de cuentas no importa todo lo que desarrolles en IA, mientras no entiendas cómo se genera esa parte de la cognición que no está resuelta, o sea, porque Sí. está resuelto, es un sistema complejo, no mira como sea complejo, ¿no? O sea, al final de cuentas cada una de las partes están muy bien estudiadas, las entienden muy bien y las han estudiado en distintos ámbitos, medicina, biología, etcétera, ¿no? Pero no han logrado a la fecha entender cómo se genera ese sistema complejo que es el cerebro mismo, que es la cognición, que se genera a través de esas partes interactuando. Entonces, en esos dos proyectos era una inversión enorme, porque lo que ellos comentaban en su proyecto era que no importaba, o sea, al final que tú entendías todo, pero que mientras no vieras cómo se generaba la cognición, no importa cómo se desarrollara la IA, no ibas a poder sustituir al humano, porque esa cognición es la que te hace la diferencia. Sí. Por mucho que entrenes y que supervisara y no supervisara y todo lo que viene. O sea, que al final de cuentas dicen, no, pues es que ya ahora ya lo hace mejor porque ahora ya aprende de los errores. Pero al final de cuentas, en alguna plática por ahí que vi también de los creadores de la primera máquina que fue en Estados Unidos, no sé, generación, y ellos mismos mostraban en esa plática todas las limitaciones que tenían, ¿no? Y te decían, incluso con su familia, mostraban, si es que eso nunca se lo enseñamos. O sea, y entonces al final de cuentas siempre te va a quedar algo por ahí suelto que todavía no sabes, ¿sí? Porque tú vas aprendiendo, pues como tú decías bien, como si tú eres una cámara acá, que es más lenta que el cerebro, porque el cerebro procesa más rápido la información. Dice, pero tú vas aprendiendo de la experiencia, justamente como decías, de los errores que tienes, y en esa parte no supervisada o supervisada, pues tienes algunas cosas de ella, pero no tienes esa cognición, que al final procesas mucho más rápido la información. Eso sí, no hay más, más rápido que nosotros, porque nuestro cerebro no procesa tan rápido, pero mientras no tengas esa cognición, yo creo que va a faltar. Hace poco me tocó una invitación a una mesa redonda, creo que fue el año pasado, con la Wave, que es la de estas iberoamericanos, ¿no?
Y había todas las empresas que te imaginas, Ujú. 3M, Ford, etcétera, ¿no? Todos, de toda Latinoamérica. Ujú. Y entonces, y me acuerdo que hicieron por ahí una mesa redonda de académicos, pero los académicos éramos así como los patitos feos. Y sí, era la realidad, así te trataban, bueno, así te trataban los empresarios, Sí. que es la realidad. Sí, y no es que tú te sintieras un patito feo, sino que así te trataban. Sí, entonces, pero entonces, algo que me llamó mucho la atención era que por ahí, no sé, estaba una mesa redonda con pura empresaria, de empresas grandes como 3M, como Facebook, etcétera, ¿no? Y tú les preguntabas, oye, ¿y qué pasa con la gente que está preparándose para la inteligencia artificial? Y ustedes como empresa. Sí. Y la respuesta fue, no nos sirven. ¿Sí? Y entonces yo le decía, ¿y por qué? Y nos comentaban, no, pues porque no conocen lo que nosotros necesitamos. Entonces nosotros preferimos preparar a nuestra gente, Sí. pero la preparan momentáneamente. ¿Sí me entiendes? Porque nada más la preparan y en ese momento les funciona, Sí. pero después ya no. Sí. Y entonces, por ejemplo, Ford, el presidente Ford te decía, ah, no, pero lo que pasa es que nosotros ya preparamos a nuestra gente y ahora ya